Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Nuevamente nos encontramos por esta pantallita porque el Señor lo permite, porque el Espíritu de Dios el día de hoy me trae nuevamente por aquí para tu vida, para que abras tu corazón para recibir esta palabra de mucha edificación y de mucha enseñanza. Necesito que en este momento lo único que vas a hacer es prestar atención de lo que el Señor te va a hablar. Así que primeramente que sea el Espíritu Santo ayudándome para que sea Él fluyendo sobre mí con autoridad, sabiduría, desenvolvimiento, inteligencia a través de su santa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vengo con el tema que dice lo siguiente: aprender de los errores de los demás para evitar errores y consecuencias en nuestra vida. He estado autoanalizando este tema que el Señor puso en mi corazón la semana pasada y anoche me lo confirmó con un video y me quedaba impresionadamente cómo el Señor confirma su palabra cuando Él necesita que este mensaje siempre llegue a la vida de cualquier persona. Cuando Él quiere darnos algo de enseñanza, Él siempre nos va a confirmar y nos va a hacer entender qué es lo que Él quiere que hablemos. Y podían autoanalizar mediante, escuchaba un video de un momento que una persona había pasado por dificultad, por una consecuencia que había pasado en el Evangelio fuertemente y cómo esta persona lo habían criticado, lo habían señalado. Pero no nada más esto, sino que esta persona estaba viviendo una consecuencia muy fuerte por el cometer un error, que lo estaba asumiendo y que de verdad le costó muy, como dice, un precio muy grande por haber cometido un error. Y lo importante es que lo había asumido y lo estaba enfrentando y estaba pidiendo perdón para toda la nación de él. Y yo autoanalizaba y yo veía todo lo que había acontecido con esta persona y el Señor me confirmaba todo lo que tenía que hablar el día de hoy referente a lo que nosotros podemos evitar en nuestra vida, a lo que nosotros podemos aprender de las demás personas sin necesidad de nosotros pasar por allí. No es necesario de que yo te diga a ti, cuidado, no pases por aquí, porque por aquí hay esto, hay lo otro, y tú tengas que pasar por ahí, porque sabiendo que hubo alguien que te aconsejó, hubo alguien que te ayudó, te evitó el dolor, el cansancio, la depresión, muchas cosas en tu vida, porque hubo alguien que te lo pudo advertir y tú pudiste aprender de eso que esa persona te está diciendo para evitar consecuencias en tu vida. Y eso era lo que me decía el Señor y me hacía entender el Espíritu Santo. Aprende de los errores de las demás personas, aprende a poder aprender de lo que está viviendo otro para que tú no pases por ahí, para que tú evites eso en tu vida. Y eso me dio mucho temor y temblor ante la presencia de Dios, y oraba y le decía al Señor, de verdad, no es que no quiero decir de esta agua no beberé, porque uno no es perfecto y error puede cometer cualquier persona porque somos humanos, pero sí podemos aprender de los errores de las demás personas para decir, yo puedo ser diferente, yo puedo levantarme a no hacer lo mismo, yo puedo levantarme a evitar eso que esa persona pasó. Es demasiado fuerte lo que estamos viviendo, no nada más en el mundo entero, sino también dentro del mundo del cristiano. Es importante el día de hoy autoanalizar de qué forma el Señor nos está hablando, de qué manera el Señor nos está queriendo hacer entender de evitar en nuestras vidas consecuencias, dolores, lágrimas, vergüenza, tantas cosas, fracasos que podemos estar el día de hoy pudiendo evitar en nuestra vida para no tener graves consecuencias. Podemos aprender de la caída de otros, sí. Podemos aprender de las consecuencias que hoy en día muchas personas puedan estar experimentando y viviendo en sus vidas, sí, claro que sí, para nosotros evitarnos literalmente lo que es un fracaso o unas consecuencias que
el Señor nos pueda estar evitando. Podemos aprender de las personas que tenemos a nuestro alrededor y de ver cómo esas personas están viviendo literalmente fracasos en su vida, claro que sí, para yo no pasar por allí. Como por ejemplo, autoanalizaba como el Señor me venía trabajando a través de pequeña, y el Señor me hizo entender cuando llegaste en los caminos de Dios, que fue lo que realmente decidiste, Migdeli. Yo decidí fue ser diferente a mi generación, de mi familia, de mi antes pasado, tanto de por parte de mamá, tanto como por parte de papá. Ya yo no quería vivir igual que muchas personas, que mi familia, ya yo no quería ser la misma, ya yo no quería actuar igual, ya yo no quería ser esa persona que veía en mi familia que vivían dolores, consecuencias por malas decisiones, por no tener a Dios en su vida. Ya yo no quería vivir lo que ellos estaban viviendo o experimentando como mujeres y como hombres, que literalmente yo veía que era como algo repetitivo, algo que se estaba continuamente experimentando en mi familia, tanto por parte de madre como por parte de padre. Y yo dije, ya, es un tiempo para yo levantarme y decirle a Dios que haga cosas diferentes en mí, que me ayude a tener un camino diferente, que me ayude a poder hacer diferente, para yo no repetir la historia de igual de mi familia, para yo no ser la misma historia de mi papá ni de mi mamá. Yo puedo aprender de ellos, pero yo debo aceptar de que Dios me ayude. Y cuando entendí, cuando comprendí que Dios era el único que me podía ayudar para yo no repetir patrones, para yo no repetir cadenas, para no seguir la cadena, mejor dicho, para no seguir la cadena de mi mamá o de mi papá, yo necesitaba la ayuda de Dios. Cuando Él llegó a mi vida, entendí que sí podía Dios darme la nueva oportunidad de cambiar de cambiar mi historia y hacer cosas diferentes. Pude entender y pude comprender que con Dios todo se puede cuando dejamos que Dios nos ayude, y cuando dejamos que Él nos corrija y nos cambie, y cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos ayude a caminar por el camino que Él desea, porque Él sí sabe por dónde tenemos que andar, por dónde debemos de caminar, por dónde tenemos que ir. Entonces hoy necesito hacerte entender en tu vida, si tú estás viendo consecuencia en tu familia, de un primo, de una tía, de un hermano, de tus propios padres, levántate, aprender de lo que ellos han vivido y experimentado en su vida, de los errores que ellos han tenido y que ellos han cometido, y que han vivido consecuencias y fracasos, dolores muy fuertes, que tú dices, yo no tengo que hacer lo mismo, yo no puedo hacer lo mismo, yo debo ser diferente, yo puedo hacer cosas diferentes más, yo no debo seguir ese patrón, yo puedo seguir el día de hoy los pasos de Dios para que Él me revele qué va a hacer conmigo. Yo debo de evitar eso que esa persona está haciendo. Si estamos viendo en nuestra familia repetitivamente fracasos matrimoniales, y vemos que todo en nuestra familia está fracasando en sus matrimonios, y vemos que continuamente eso es normal, tú dices, yo no quiero ser igual, yo quiero tener un matrimonio bonito, yo quiero tener un matrimonio diferente. Si estamos viendo que en nuestra familia se está viendo mucho el alcoholismo, y el alcohol está llevando a fracaso a muchos de nuestros familiares, y tú dices, pero consume, o está todo el tiempo en el alcohol, no se le ve la manera de triunfar, no se le ve la manera de progresar, no se le ve la manera de esto, y el otro también, y el otro también. No los critico, sino que veo su vida y puedo aprender de sus errores, para yo decir un acto, conmigo no va a ser igual, no puedo ser igual, no quiero ser la misma, o no quiero continuar siendo en mi familia esa cadena de la
continuidad de la prostitución o de la continuidad del alcoholismo, de la droga, de la mujer fracasada soltera o de la mujer fracasada divorciada, porque estamos viendo eso continuamente en nuestra familia. Vi errores en mi madre y en mi padre que literalmente no quiero vivirlo, pues yo aprendo de sus errores, yo aprendo de esos fracasos, yo aprendo. No es necesario yo vivirlo para yo aprender. Yo siempre he dicho esto y siempre lo he podido poner en práctica en mi vida. Yo no necesito vivir algo que literalmente me pueda llevar al fracaso, al dolor, a las consecuencias, si lo estoy viendo en otra persona, para yo poder evitarlo en mi vida. Yo puedo aprender de las demás personas para evitarme un fracaso, un dolor, unas consecuencias, y necesito poner esto en mi vida, guardarlo, porque esto no nada más nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana, sino también nos tiene que ayudar en los caminos de Dios. Estamos viviendo tiempo difícil en el Evangelio, donde estamos viendo y tenemos espejo por delante de ministro, de ministra, de personas que literalmente como humanos han tenido errores y nos han podido demostrar que se equivocaron porque hicieron cosas delante de Dios de la manera incorrecta. Y yo vengo a hablarte el día de hoy. Al ver este video ayer, el Señor me confirmaba más de que hablara esto, y esto me conmovió, porque nosotros debemos tener más temor, más disciplina, temblor, o sea, reverencia ante Dios. Debemos tener más carácter, debemos tener más orden, debemos levantarnos, quise decir, con más constancia, hacer las cosas de Dios con más respeto, con más pureza. Debemos agarrar las cosas de Dios en serio y aprender de los errores de las demás personas y decir: yo no puedo hacer lo mismo que ella, yo no puedo hacer lo mismo que él, yo no puedo actuar igual que ese profeta, yo no puedo actuar igual que ese evangelista, yo no puedo actuar igual que esa adoradora, yo no puedo actuar igual que esa hermana. Yo debo de aprender de su error para yo no pasar por ahí y decir literalmente: yo debo ser diferente. De eso quiero hablarte, porque Nehemías se levantó a ser una persona totalmente diferente. Y estaba leyendo el capítulo 13 de Nehemías, cómo él imparte y cómo él se levanta con celo hacia el hogar, hacia la casa de Dios, hacia el templo de Dios, y se molesta con este hombre sacerdote porque este hombre estaba trayendo corrupción dentro de la casa y el templo de Dios, pero había un desorden, estaba todo prácticamente desordenado. Y una de las cosas que me llamó la atención de Nehemías es que él se levanta a poner un ejemplo sobre este hombre llamado Salomón. Y cuando él pone este ejemplo sobre lo que vivió y experimentó Salomón, eso marcó mi corazón, porque yo digo, o sea, Nehemías está diciendo: mira, no es necesario que nosotros vivamos lo que pasó Salomón, no es necesario que nosotros experimentemos lo que Salomón vivió para nosotros aprender. Podemos aprender de su testimonio, podemos aprender de lo que él vivió, de lo que él experimentó, para nosotros hacer las cosas correctas delante de Dios y no contaminarnos y no llevar el pecado a nuestras vidas. Necesitamos ser sabios y aprender el día de hoy de este hombre, y aprender el día de hoy. Yo hablo esto con mucho respeto, con mucho temor ante Dios y mucho temblor, porque estoy viviendo y estoy viendo literalmente consecuencias en personas que están ahorita mismo en las alturas, donde literalmente son personas y hombres de Dios. No vamos a decir que los hombres y las mujeres de Dios pueden ser perfectos, no, porque aún David nos enseña que siendo el hombre con el corazón conforme al de Dios se equivocó, pero David aprendió de su lección, aprendió en ese momento de su error y dijo: ¿sabes qué? Esto me salió muy caro de de haberme acostado con una mujer que no era la que realmente era, que me tenía que acostar, de haber matado a uno de mis guerreros. O sea, esto me costó caro. Dios me perdonó, pero aprendí la lección y no debo de hacerlo nuevamente. Una de las cosas que el pueblo de Dios necesita entender y comprender
es asumir nuestros pecados, es asumir lo que realmente hemos hecho mal y también humillarnos ante Dios para alcanzar la misericordia de Dios. Pero literalmente debemos aprender de que puedo equivocarme, pero no puedo acostumbrarme a saborearme en lo que estoy haciendo mal. Yo necesito corregir lo que estoy haciendo mal, pero no debo de acostumbrarme a hacer siempre lo malo porque yo sé que Dios me va a perdonar. David no se acostumbró a estar acostándose con otras mujeres que no debía. No mató más a una persona inocente. Vemos aquí la manera de la enseñanza que David nos enseña. O sea, me equivoqué, lo hice mal, pero hasta allí. No vuelvo a hacer lo mismo, aprendo de mis errores. Nosotros somos humanos, nos podemos equivocar, sí, pero necesitamos el día de hoy que lo que hicimos mal no debemos estar acostumbrándonos porque Dios me va a perdonar, porque Dios lo puede hacer nuevamente, no, porque yo debo de tener temor y temblor ante Dios. La palabra dice, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser tentado, yo no puedo abusar de la confianza de Dios, yo no puedo abusar de lo que Dios me está dando el día de hoy como confianza. Yo necesito tener respeto, temor y temblor ante ese Dios maravilloso. Entonces quiero hablarte rápidamente en el capítulo 13 de la enseñanza de Nehemías. Aparentemente él se levanta y ve el desorden que tenía este sacerdote y ve la manera de la impureza que se estaba trayendo al templo de Dios y él se levanta a traer orden, a traer disciplina, constancia, a traer en ese momento carácter ante las cosas que tenía que hacer para Dios. Vemos aquí que él se levanta en ese momento a decir, aquí ya no más, el pecado se va a tener que ir. Entonces vemos aquí rápidamente, te lo expliqué antes, primero porque necesito que me entendiera de lo que te iba a hablar, porque es un poco largo y lo voy a leer rápidamente porque fue lo que el Espíritu me puso en mi corazón. Capítulo 13, vamos a leerlo desde el verso 16, desde el verso 16 para no alargarnos tanto. Ok, y leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá de Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo el mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís y irá sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes el día de reposo, dije que se cerrase las puertas y ordené que no abriesen hasta que del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en el día de reposo no introdujeran cargas, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y les dije, dice, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Y si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Y dije a los levitas que purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, mi Dios, perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y después dice, asimismo, en aquellos días, a judíos que habían quedado tomados mujeres de Asdod, amonitas y moabitas,
y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a las lenguas de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y le herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daré vuestras hijas a vuestros hijos, no tomaréis de sus hijas a vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, el rey de Israel, bien, en que muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre Israel. Aún él le hicieron, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer este tan mal, tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Entonces en el verso 28 dice lo siguiente: y uno de los hijos de Joaída, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Zambalá, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra lo que contaminan el sacerdote y el pacto del sacerdocio y los levitas. Y los limpié. Mira lo que dice: los limpié. Pues todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por su grupo, cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, para la primicia, acuérdate, mi Dios mío, por bien. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que él no le importó en ese momento quizás alianza, él no le importó en ese momento a lo mejor comunión con este sacerdote Eliasí. Él no le importó si se conocían, si eran amigos, si le tenía cariño. Y es lo que nosotros necesitamos entender, que para las cosas de Dios las emociones no tienen que alinearnos. Tenemos que hacer las cosas agradando a Dios. Nehemías hizo todo conforme, agradando a Dios, con temor, con disciplina, con constancia ante Dios. Quería era agradar a Dios, quería traer orden, disciplina en la casa de Dios. En ese momento me llama la atención que él dice: ustedes no se acuerdan del rey Salomón. Ustedes no vieron que Dios lo amó y que Dios estaba con él como rey, pero él terminó contaminándose con las mujeres extranjeras. Ustedes también van a hacer lo mismo. Ustedes no están viendo lo que el rey Salomón le aconteció. Nosotros podemos aprender del rey de Salomón. Nosotros podemos aprender del pecado de otro para nosotros no hacer lo mismo. Y esto fue lo que me impartió Dios en mi corazón, y me dijo a mí ese día que me estaba dando esta palabra. Y me dijo: Migdeli, aprende de lo que otros están haciendo. Aprende de lo que otros están cometiendo en este momento para que tú no hagas lo mismo. No necesitas, Migdelis, pasar por lo que ellos están pasando. Aprende de ellos. Y esto me dio mucho temor y me dio mucho temblor ante la presencia de Dios, porque no soy perfecta y tampoco lo voy a hacer. Solamente estoy tratando de buscar la perfección en lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles dentro del cristianismo, donde es un desorden lo que se está viviendo y lo que se está experimentando. Y el Señor me dice: tú necesitas ser como una esponja, absorbe todo lo que realmente las demás personas te pueden transmitir y enseñar, tanto del bien como del mal. Tú puedes aprender de los errores de las demás personas para que tú no pases. Y ahí es cuando quiero hablar a tu vida, porque necesitas el día de hoy, no necesitas tocar a fondo en las drogas, tú no necesitas tocar fondo en el alcohol, tú no necesitas tocar fondo en la prostitución, tú no necesitas tocar fondo en la vida del narcotraficante, tú no necesitas tocar fondo en esa área donde tú sabes que es
puede ser tu debilidad, en esa área donde puedes tú saber que te puede llevar a muchas consecuencias. Tú no puedes ser igual que tu mamá, tú no puedes ser igual que tu papá, tú puedes ser diferente a los errores que ellos cometieron, que tú supiste y que tú sabes que estuvo mal, que tú sabes que tu papá tuvo 5 mujeres y eso le trajo consecuencias porque tuvo una chorrera de muchachos y tú sabes que esos niños sufrieron y que no fue lo suficiente maduro para echarle cara a eso. Yo no puedo ser igual que mi papá. Yo no puedo estar pariendo ese muchachero para traer a los niños aquí a la tierra a sufrir. Yo no puedo ser igual que mi mamá, que tuvo 3 hombres, tuvo 3 decepciones en su vida. No fue lo que ella quiso, pero ella vivió un fracaso de hombre en hombre. Yo puedo ser diferente. Yo puedo tener un matrimonio que Dios me dé. Yo puedo el día de hoy decidir de aprender de los errores de los demás. Y esto me lo puso el Señor porque he podido experimentar y ver caídas y cosas fuertes de ministros que están literalmente arriba y yo digo, Dios mío, eso me da miedo porque he podido ver y he podido presenciar cómo personas que no han querido equivocarse, vamos a decirlo así, pero terminaron equivocándose por el pecado, terminaron equivocándose por tener errores en su vida, por decisiones que literalmente Dios les advirtió, les habló y no le hicieron caso, se dejaron llevar tanto por sus emociones, por las decisiones de ellos, porque quisieron hacerlo a su manera, porque quisieron hacerlo a la manera que ellos creían que era mejor y que la manera de Dios no era. Y eso les trajo tantas consecuencias que hoy en día para mí son un espejo. Yo cuando llegué a los caminos de Dios, literalmente esto fue lo que a mí más me enfocó. Decirle al Señor, tengo muchos espejos en mi familia, las quiero, las amo. Yo amo mucho a mis tías, yo amo mucho a mi familia, pero yo debo de aprender de estos espejos. Yo debo de aprender que yo no puedo repetir esta misma historia. Y eso fue lo que le dije a Dios primerito cuando le entregué mi corazón. Le dije, te entrego mi corazón, pero agarra mi mano, de tu mano, y no la sueltes nunca más. No la sueltes por más que yo intente de soltarte, pero llévame por el camino que tú tienes para mi vida, porque entendí que el camino mío no era el correcto. Entendí que mi camino me iba a llevar a estos mismos espejos y necesito que tú rompas esas cadenas. Eso fue lo que realmente generó en mí ante Dios que hiciera una nueva historia. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy es el día en que tú puedas aprender de los errores, de los pasados, de las consecuencias, de las lágrimas de otras personas para que tú digas, oye, yo no puedo pasar por ahí. Si una persona te dice, mira, ¿sabes qué? Yo viví esto con esta mujer, yo pasé esto con esta mujer, yo caminé por ese camino y yo me caí en ese hueco. Tú no puedes agarrar a esa mujer y decir, ¿sabes qué? Yo la voy a agarrar porque yo quiero vivir lo que él pasa. Ya eso es masoquismo, ya eso es vivir un masoquismo. Y ahí es cuando nos acostumbramos a que nosotros siempre tenemos que vivir en fracaso y en dolor y en dolor. Necesitas aprender hasta de ti mismo, de tus mismos errores. El año pasado cometí este error con una mujer. Voy a volver a repetir la misma historia. Voy a volver a hacer lo mismo. Ya me pasó una. Ya no debo de vivir otra vez lo mismo. Eso es importante. Una de las cosas que nosotros siempre podemos, para poder vivir una vida delante de Dios en obediencia, es pedirle y consultarle todo a Dios. Pero otra de las cosas que me llama la atención es nosotros autoanalizar qué me puede llevar esto a consecuencia y qué ventaja me da. Yo siempre he pensado de esa forma. ¿Qué consecuencia me lleva? ¿Qué ventaja me da? Y ahí es donde yo me siento, autoanalizo si esto puede ser bien para mi vida o no. Entonces ahí es donde Dios me puede dar el resultado. Por ahí no, métete por aquí, por allá no. Entonces es importante autoanalizar las decisiones que estamos tomando hoy. Los fracasos que tuvimos ayer
para que esto nos enseñe y no cometerlos igual. David no vemos que agarró más nunca una mujer que no era de él, porque entendió el precio del pecado. No necesito deleitarme en el pecado para yo decir que el día de hoy eso me puede traer una grave consecuencia y dolor. No lo necesito. Nada más con ver a David y ver la palabra, que hubo un hombre que estuvo arriba y que cayó por un momento por no hacer las cosas por hacer las cosas correctas, tuvo un gran fracaso, porque fue una gran consecuencia en su vida y en su casa. Literalmente Dios lo perdonó, pero le vino literalmente la consecuencia de ese pecado con sus hijos. Vemos que después sus hijos mira, Amnón violó a su hermana, Absalón mató a Amnón, después Absalón le quiso quitar el palacio a David, le quiso quitar la posición a su propio padre. O sea, su casa se devoronó, se desbarató por el simple hecho de David haber pecado. Yo quiero hablarte de parte de Dios. No necesitas pasar por errores ni por consecuencia antes de tu ver el fracaso de otro y decir, necesito aprender de este matrimonio. Es más, no te has casado y estás viendo el fracaso en otros matrimonios, pues anota eso en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Esto lo llevó al fracaso, esto lo llevó al fracaso, esto fue lo que pasó en este matrimonio, esto pasó en lo otro. Pues cuando yo tenga el mío, yo voy a evitar esto, porque esto me puede llevar a lo mismo de ello. Por ejemplo, estás viendo en tu familia, estás experimentando que en tu familia hay fracasos de fracasos en tus tías, tus primos, en tus sobrinos. Mira, no lo sé, lo cierto es que tú puedes aprender de ellos y tú dices, ¿sabes qué? No voy a ser igual. Necesito que Dios me ayude, que me agarre, que me guíe el camino y que me ayude a aprender de los errores de los demás. Yo no necesito experimentar el dolor de otro para decir, es verdad, esto duele. No, yo necesito meterme en el zapato de esa persona y decir, eso debe de doler muchísimo. Voy a evitar ese dolor, voy a evitar ese fracaso, voy a evitar esto. No lo debo de vivir. Es más, lo vivió él para yo aprender, lo vivió ella para yo aprender, para evitar esto. Eso fue lo que aprendí ayer en el video que vi, que no tengo por qué expresar ni nombre ni nada. Y veía como el Espíritu Santo me decía, viste toda la consecuencia que vivió él, viste todo lo que él hizo por agradar a un público, por agradar a las personas, por la fama y todo. Viste, perdió mi presencia por un momento. Tú no deberías de pasar por eso, mi tele. Y eso me da, y todavía estoy sentida en el espíritu, porque yo digo, Dios mío, por favor, ayúdame, agárrame, corrígeme en el secreto. Condúceme a hacer tu voluntad, que mis emociones no me ganen, que mi alma y mis emociones no me lleven a hacer las cosas incorrectas ante tu presencia. Por favor, el día de hoy quiero decirte para que entiendas de parte de Dios. No necesitas pasar por consecuencia, no necesitas pasar por dolor. Si el día de hoy Dios te lo está advirtiendo y te está diciendo, aprende de los que te estoy permitiendo de las demás personas que vean. En estos días yo le dije a Dios, ¿por qué permites que yo vea tantas cosas en tu pueblo tuyo? O sea, no estoy hablando del mundo, estoy hablando del pueblo cristiano. ¿Por qué permites? ¿Por qué me revelas eso de tal persona? ¿Por qué me revelas esto? Y el Señor me hizo entender. Lo revelo, te lo hago entender. Es para que tú entiendas que esa persona tiene tantos años y mira lo que está haciendo. Tú, cuando tengas tanto tiempo en el Evangelio, tú puedes acordarte de eso para que no lo hagas. Y eso me ha quedado en mi corazón. Necesitamos el día de hoy levantarnos como Nehemías, a poner frente en este momento y levantarnos
a decirle las cosas como se debe a cada persona, aunque no le guste, aunque no le parezca, aunque no le agrade, aunque sea familia, amigo, no importa. Las cosas de Dios no se tienen que ligar. Las cosas que Dios nos manda hacer, nosotros no tenemos que ligarlo con nadie. Nehemías dijo, a mí no me importa quiénes sean, no me importa si tú eres el sacerdote, pero aquí vamos a limpiar, aquí vamos a sacar el pecado. Aquí no nos vamos a contaminar, ni con mujeres, y necesitamos traer el orden con las ofrendas, con el diezmo, con los inciencios, todo se va a limpiar. Necesitamos alinear las cosas. El día de hoy te digo de parte de Dios, aprende de los errores de los demás para evitar errores y consecuencias en tu vida. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento, y le pido a Dios que esta palabra no haya pasado de un oído para otro, sino que esta palabra se haya penetrado en tu corazón para que veas fruto en ella. Bendiciones.